Buenas noches, Karen. Hola, Karen, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, sí te escucho. Ah, ok. Eh, Esperemos unos minutos a Mónica y a Lady. Bueno, profe, imagínate que el Mónica se le presentó algo, Ok, nos escribió que había tenido que salir de urgencia, la verdad no me volvió a escribir, la verdad no sé qué le pasó. listo. ¿Y Lady? Lady me dice que acabo de salir del trabajo, entonces que ya coge transporte y se acomoda, Ah, bueno, y no. pues si quieres Mejor, entonces la esperamos, mejor como tú que, quieras. no, es mejor que como están las cosas en Bogotá, que es un peligro sacar los celulares, es mejor que ella no se conecte. Sí, eso me dijo apenas coja transporte ya me conecto. No, escríbele por favor que no se conecte porque si va en transportes de su casa es mejor que después escuche la grabación. ¿Ya le escribiste? Sí, listo. Ok. Bueno, entonces la idea del encuentro es que hablemos de lo que se puede escribir en las conclusiones. Sí, pues bueno, profe, la verdad nosotras dialogamos las tres. Lo que pues vimos era que era lo mejor pues coger las conclusiones que ya teníamos y simplemente encaminarlas hacia lo que nosotros pues pusimos en nuestro, ya como tal, en el proyecto con los cambios que se hicieron. Vamos a revisar eso. Entonces Vale, tenemos acá en la pantalla, ¿ves mi pantalla? sí, sí, señora. Ok, tenemos la pregunta de investigación que dice, eh, que nos informa el apoyo de los padres en las tareas de sus hijos acerca del desarrollo de la literacy, si se puede traducir, desarrollo de lectura y escritura en los estudiantes. Sí, Entonces, señora. ¿tú qué ideas crees que se pueden agregar ahí para responder esa pregunta común? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, what is parents' involvement in their children's homework? Inform us about studies. Bueno, pues yo creo que esto se podría como responder primero, eh, como las ventajas que trajo que los padres de familia estuviesen al pendiente de las tareas. Mm. Cuando vayan a escribir las conclusiones, tienes que hacer referencia al análisis de datos. Recuerda que la categoría más grande responde esa pregunta principal. ¿Cuál es el nombre de la primera categoría? La primera categoría, creo. Eh, the teacher's tutorship and the assertive communication with students and parents generate family dynamics, promoting children's literacy. Ah, ok. Mm. Entonces, de acuerdo a esta.
Exacto. Eh, Entonces, cuando escriban en las conclusiones, van a poner que después de analizar los datos, eh, la investigación o el análisis de los datos les permite concluir que la pregunta de investigación se puede contestar teniendo en cuenta que se usaron dos instrumentos de comunicación entre los padres y los profesores y la profesora, eh, los cuales fueron la agenda y, el cuaderno, ¿cierto? sí, señora. Entonces, que esos instrumentos de comunicación permitieron que lo que el estudiante repasaba en clase junto con la docente fuera reforzado en casa con los padres a través de unas guías de aprendizaje que fueron diseñadas por la docente, por la tutora. Entonces se concluye que el proceso de desarrollo de lectura y escritura de los estudiantes se refuerza en casa a través de esas guías de aprendizaje que el docente diseña y gracias a las explicaciones De y la la profesora. comunicación asertiva que se da a través de cuaderno y de agenda, se inicia unas dinámicas en la casa que permiten al estudiante desarrollar su habilidad de escritura, de escucha. Hola Lady, bienvenida. Ah, se conectó. Sí, se conecta. Eh, Sí, bueno, ya. entonces tienen que tomar, así como te estoy explicando, tienen que tomar la primera categoría para poder hacer la conclusión. Ah, ok. Pero entonces, cuando ustedes inician la escritura de esas conclusiones, tienen que mencionar que el análisis de datos les Ah, permitió responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos establecidos. Los ok, ok. y los vuelven a escribir. Entonces, nos permitió contestar la pregunta de investigación, la cual es esta, y alcanzar los objetivos generales y específicos que son estos. Y después empiezan a explicar uno a uno. La pregunta de investigación, el análisis de datos nos permite concluir que lo que te estaba diciendo, que el docente a través del diseño de unas guías de aprendizaje inicia una dinámica o promueve la práctica de la habilidad de escritura en casa, y también a partir de las explicaciones que se dan a los niños en el colegio y que son comunicadas a los padres de familia a través de la agenda y, y del cuaderno, permiten iniciar una dinámica en la casa, las cuales son esta y esta, pues mencionan esas dinámicas, que son revisión de dedicar dedicar unas horas diarias al estudio de de la tarea, utilizar recursos como internet o preguntar a una familia que conozca sobre el tema, etcétera, las que ustedes encontraron en el análisis. Ah, ok, listo. Después de que concluyen eso, entonces dicen cuál fue cómo se logró el objetivo general que tenemos ahí, es identificar el impacto la ayuda de los padres en el proceso de desarrollo de la lectura y escritura de los niños. Se Ujú. identificó ese impacto, Entonces, igual ahí nuevamente la escribimos. pero Hola, profe. en Hola, el, Karen. hola,
Pero en este momento, ¿cuál sería, qué escribirías tú allí? ¿Cómo se logró ese objetivo? ¿Cómo se logró identificar el impacto? Bueno, pues sería identificar el impacto. Entonces, por medio de la recolección de los datos, se pudo evidenciar que el impacto que tuvo la participación de los padres de familia fue positiva, ya que se vieron unos resultados notorios en el desarrollo de las guías planteadas por la profesora tutora. Sí. Y eso pues llevando a tener una mejora significativa en cuanto a la parte lectura y escritura de los estudiantes. Ok, allí también puedes incluir que antes de la investigación los estudiantes no hacían tareas y pues se veía o su proceso de aprendizaje o los resultados en sus exámenes no eran los mejores y que a partir después del desarrollo de las actividades en casa, que ellos son capaces de escribir, O sea, como el antes y el después. sí, que tanto por ciento de estudiantes lograron realizar párrafos cortos sobre los temas que se trabajaron en casa, que un porcentaje pequeño de estudiantes no logró eh, realizar correctamente los párrafos porque precisamente esos estudiantes no tuvieron apoyo en su casa, eh, y que en cuanto a la lectura, ¿cuál es la conclusión? Listo. Acá los objetivos específicos son describir las características del apoyo de los padres en la tarea de los niños. Características. Entonces, Describir las ¿cuáles fueron características. esas características? De los padres características, bueno, ahí se podría hablar del apoyo constante de los padres de familia, que pues antes no se interesaban por seguir un acompañamiento como muy detallado de los estudiantes y luego de la innovación o como del, ¿cómo se puede decir ahí? De la Básicamente del interés que tenían ellos educación. en la participación de los deberes de los estudiantes. No porque estamos hablando las características de los padres. Ah, ok. Sí, pero está Pero bien, está entonces, bien. pero sí podemos encaminarlo por ese lado, porque antes la característica cuál era, que no se hacían partícipes de las actividades de los niños en la casa. Después de las guías, entonces ya la participación de ellos estudió mucho más evidente. O sea, sí, entonces que mejoró eso, o sea, que los padres de familia entonces se notaron más participativos. Exacto. Su, su, em, su rol como, o hubo un apoyo, se Más incrementó el apoyo en la casa porque exacto. hubo una conciencia con respecto a su rol de padres que deben apoyar el proceso de aprendizaje, eh, y pues eso se evidenció en el desarrollo de las tareas y en la comunicación que se llevaba entre padres y profesores y profesora a través de la agenda y a través Del del cuaderno. cuaderno. Entonces, ¿qué otra característica, además de que se incremente, que hubo una mayor participación y que una mayor conciencia, esa ayuda de los padres también generó eh, como una rutina de estudio en casa, ¿cierto? De lo que Sí. hablábamos allí. Entonces se generó una rutina de estudio y eh, se generó el uso de ayudas como el internet o de preguntar a otra persona, a otro familiar, para poder desarrollar las guías con los hijos. Sí. ¿Listo?
La última dice analizar la relación entre la ayuda de los padres en la tarea de sus hijos y el desarrollo de la escritura y lectura de los estudiantes. Bueno, entonces acá lo podríamos hablar más que la relación de ellos mejoró, que pues estudiantes y padres de familia notaron que el acercarse a realizar las tareas y tener estos espacios de rutinas, estos espacios de familia para realizar las tareas, fueron muy beneficiosas para generar entre ellos como más relación y más unión entre la familia. Esa puede ser una característica de la ayuda de los padres en la tarea de los hijos, de la anterior. Pero esta es cuál es la relación entre esa ayuda y el desarrollo de la lectura y escritura de los niños. Los resultados académicos. ¿Cómo? Los resultados académicos. Exacto. Entonces se analizaron los resultados académicos y se analizaron las respuestas de los estudiantes en las guías de aprendizaje. Entonces se evidenció que comparado con antes de haber hecho la investigación, eh, los estudiantes no realizaban tareas y después de involucrar a los padres en las tareas de sus hijos, se evidenció que un gran porcentaje de estudiantes que realizaban su tarea y que lo hacían correctamente. Igual ahí podemos nombrar digamos, el resultado académico como tal, digamos, chicos que estaban acostumbrados a tener niveles muy bajos en la asignatura, pues lograron subir los niveles. Sí, voy a entonces mencionar que los resultados de los exámenes fueron mejores después de realizar este proceso o después de que los padres realizaron un acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de las tareas. Se puede mencionar ahí. Bueno, ¿y qué implica? ¿Qué implica? A ver. Eh, para que esto se pueda repetir, para que estos resultados se puedan generar en otros espacios, en otros colegios donde esté pasando lo mismo, ¿qué se debe tener en cuenta? Eso es lo que se le llama implicaciones. Entonces, las implicaciones de esta investigación, ¿cuáles son? Entonces, las guías pueden ser utilizadas no solamente en una, sino en muchas instituciones. Sí, Para lograr también pues resultados académicos mayores en muchos lugares. sí. Ahí hablaste de hacer las guías en varias asignaturas. Ah, pues Que para no le- no salirnos del área de inglés, podríamos solo mencionar que pues en un contexto similar, en el que los estudiantes eh, teniendo un cambio de responsabilidades que se generan cuando se promueven de quinto a sexto, eh, se debe hacer una transición. eh, y, y eso qué implica que haya un diálogo con los padres en los que se les explique cuál es la situación, que los estudiantes aún necesitan un poco de apoyo en su casa y que necesita haber un diálogo asertivo a través de algún medio, ya sean cuadernos, ya sean agendas, otro medio, circulares, otro medio. Es necesario tener esa comunicación eh, entre padres y docentes que permitan
que ambas partes se enteren qué está pasando con el estudiante en ambos lugares, tanto en casa como en colegio. Entonces implica eso, que haya una buena comunicación a través de una o más medios. Eh, implica que hayan unas guías que permitan ese repaso en casa. Implica que hayan unas explicaciones claras para que el estudiante pueda realizar su tarea. Implica que el docente haga un seguimiento del desarrollo de esas guías. ¿Qué más implica? Bueno, creo que serían esas, no sé si Bueno, les ocurre algún otro. pues como para no salirnos de contexto, o será que lo podemos poner que no solamente son necesarias en sexto grado, sino que se pueden aplicar guías a otros grados, o nos salimos mucho de contexto. Pues es mejor, yo creería es mejor que mencionar que en un contexto similar, o sea, en una clase de inglés, en un grupo de estudiantes que son de sexto, que están cambiando la responsabilidad incrementa, entonces debe haber esa transición para decir que, que la investigación se pueda replicar o que se pueda tener en cuenta en una situación muy similar en otro colegio. Ok. Bueno, la idea con esto es que como hoy es miércoles, ustedes a más tardar el viernes en la mañana puedan enviar el archivo de esas conclusiones. ¿Qué es lo último que falta para cerrar este proceso, para terminar el documento? Entonces, O sea, como serían ya... conclusiones y Implicaciones. implicaciones. Conclusiones e implicaciones para el viernes en la mañana. 10 pesitos quiero pagar 2.000 pesos en la calle 22, en el barrio Santa Fe. Pues hay una parte ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Karen? No, profe. Entonces sería esas dos cosas para el viernes. Bueno, ya, o sea, como ya viéndolo así, ya sí sabemos cómo hacerlo, ya simplemente es responder, o sea, tener todo lo de las preguntas y los objetivos, es involucrarlo y listo. Exacto, es que al escribir las conclusiones se haga de esta forma organizada en la que se vea claramente que cada conclusión está relacionada con la pregunta de investigación o con los objetivos establecidos. Sí, señora. Listo. Listo. O sea, nos toca ponernos a hacer esto. Pero ya, pues. ese capítulo es corto, nada que ver con el del anterior que era más complicadito. No, sí, y ya pues viéndolo así, de la manera como nos lo explicas, ya es mucho más fácil porque lo que te decía, o sea, nosotros lo vemos como por otro lado, digamos, de las implicaciones y esto, lo movíamos a otro lado, las implicaciones, entonces los problemas que se hayan tenido en el proyecto como tal. Ya. No, Pero esas no. son las limitaciones. Ah, esas son las limitaciones, Sí, sí. esa creo que no hay que cambiarlas porque esas son las mismas, Sí, sí, porque esas sí fueron del tiempo y que eso sí, pues o sea, no influyó en nada de los cambios que se hicieron. Exacto. Vale. Bueno, entonces yo debo leer eso el viernes para decirle a Jorge esto está listo y que él les diga si hay algo más que hacer. Ah, vale, profe, perfecto. Entonces yo espero leerlo el viernes en la mañana. Vale, o sea, hoy es miércoles, listo, entonces nos pondremos a trabajarle y yo creo que te lo enviaremos, nos tocaría mañana en la noche enviártelo, cosa que el viernes ya cuando llegues ya lo puedas encontrar,
porque igual el viernes ninguna puede, o sea, no podemos trabajar en la mañana ninguna. Entonces, Bueno, voy a dejártelo el jueves. listo. Voy a subir este video ya mismo, por si lo quieren revisar o si Mónica lo quiere revisar. Y al correo les envío el enlace del video. Vale, profe, perfecto. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que les rinda y estamos en contacto. Vale, profe, Vale, muchísimas profe, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por bien. tu tiempo. Que descanses. Feliz noche. Que estén bien.